Invertir Online presenta el análisis técnico de la semana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Técnico de Invertir Online. Para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research en YOL. Hoy, como todos los viernes, vamos a analizar los mercados, pero siempre hacemos un breve repaso de lo más importante de lo que ocurrió en la última semana. Bueno, los mercados internacionales continúa todavía la incertidumbre. El mercado está esperando que se produzca finalmente el acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para alcanzar un nuevo paquete de estímulos para paliar la crisis del coronavirus. Bueno, también continuaron en aumento las tensiones entre China y Estados Unidos. Si recuerdan, yo el viernes pasado les había comentado que se iban a juntar China y Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial firmado a principios de año. Bueno, finalmente esto no se produjo por decisión de Trump, según lo que dijo el presidente estadounidense, que fue su decisión que por el momento todavía no se mantengan las cotizaciones con el país asiático. Y bueno, a pesar de todo esto, el índice S&P 500 marcó un nuevo récord histórico esta semana, el día martes, en los $3.400. Igualmente, al día siguiente vimos un fuerte retroceso en el indicador tras que se conocieran las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el que fueron más pesimistas de lo que se esperaba en cuanto a la recuperación económica tras la crisis del coronavirus en todo el mundo. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el plano internacional. En el mercado local, bueno, vimos que todavía se mantiene la tendencia bajista tras el máximo alcanzado en el mercado luego del anuncio del canje de la deuda con los acreedores, aunque en las últimas 3 ruedas ya empezamos a ver un leve rebote en el indicador con recuperación en las cotizaciones de los precios, aunque igualmente el público inversor se mantiene precavido ante, por un lado, de que el gobierno dé señales de avances en las negociaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también, a la expectativa de cómo va a ser el resultado final del canje de la deuda, tanto para la deuda emitida bajo legislación extranjera como legislación local, que, esto lo vamos a conocer en las próximas semanas. Esto igualmente, como les comento, es un breve resumen. Siempre les recuerdo que en nuestro canal de Spotify, que nos pueden encontrar como Invertir Online, hacemos todos los viernes un resumen semanal en el que hablamos sobre todo esto y mucho más y en mayor detalle. Así que para los que están interesados de ver qué fue lo que pasó la última semana, pueden escuchar nuestro podcast a través de Spotify. Y como siempre también les recuerdo que todos los jueves nosotros publicamos en nuestra plataforma en www.invertironline.com nuestro informe semanal de análisis técnico, el cual pueden encontrar en el link en la descripción de este video. Y también si les gusta todo el contenido que generamos y los análisis que hacemos, recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para que les avise cuando subimos nuevos videos a nuestro canal. Así que ahora sí vamos a continuar. Como siempre, arranquemos viendo cómo viene el Merval, el mercado y el dólar. Segundo, como habíamos visto la semana pasada, luego del máximo alcanzado por el Merval, tras el acuerdo por el canje de deuda por los acreedores, que es lo que estaban esperando los inversores, empezamos a ver una reversión en el indicador que había marcado un nuevo máximo histórico. Como pueden ver, el Merval finalmente quebró a la baja el soporte que tenemos marcado, los 49.060 puntos, coincidente con su máximo histórico previo. De hecho acá vemos que también se produjo una zona de congestión en este nivel. Finalmente quebró a la baja y en las últimas 3 ruedas de esta semana estamos viendo que encontró como un mínimo y un pequeño rebote, ¿no? Una herramienta que puede ser muy útil para identificar cuándo es que se llega al fin de un retroceso es el retroceso de Fibonacci, justamente se llama.
que bueno, midiendo esta herramienta en el inicio de la tendencia, o sea, en este caso de este último impulso alcista que podemos ver acá, iniciando de este mínimo, podríamos marcarlo en este nivel, y hasta llegar al máximo de este impulso alcista, podríamos ver dónde podría ser una posible zona de retroceso. En el caso de los retrocesos de Fibonacci, lo habitual es que luego de un movimiento alcista, como se produjo en este caso, se produzca un retroceso luego de alcanzar un máximo que se ubica entre la zona del 38.2 y el 61.8%. Bueno, en este caso vemos cómo se produjo el retroceso, fíjense, se frena prácticamente casi en la zona del 38.2%, continúa, quiebra el retroceso ubicado en el 50% y continúa un poco más, pero finalmente se frena, no llega a tocar la zona del 61.8, que fíjense es coincidente con la media móvil exponencial de 50 ruedas. Y bueno, ahora podemos ver que parecería estar teniendo un pequeño rebote por el momento. Pero bueno, veremos cómo continúa desenvolviéndose esta tendencia. Esperemos que esto continúe al alza, ¿no? Bueno, y medido en dólares, obviamente que, como ya veníamos viendo la semana pasada, continúa testeando la línea de tendencia bajista de largo plazo, el Merval medio en dólares. Fíjense que esta caída se frenó en el soporte que tenemos marcado en los $350 aproximadamente. Y bueno, actualmente se encuentra testeando. De hecho, esto sería válido que lo estiremos un poco más. Ahí está, perfecto. Ahora fíjense que todavía nunca logró superar su media móvil exponencial de largo plazo. En este caso yo la tengo medida en 200 ruedas. Fíjense que encima, en este momento, lo utilizó como casi una zona de resistencia esta línea. Pero bueno, se ve como acá está todavía jugando con esta tendencia bajista. A ver si la logra quebrar finalmente, ¿no? Y por último, el dólar contado con liquidación, que lo tenemos medido con la acción del banco francés, el ADR. Bueno, esta semana vimos cómo alcanzó el target que teníamos marcado a los 135 pesos. Esto ocurrió ayer, si no me equivoco, 20 de agosto. Fíjense que, lo alcanzó, lo quebró levemente y ahora se ubicó levemente por debajo. Pero la tendencia todavía en el dólar bolsa, se ve que sigue siendo muy alcista. Veremos cómo continúa desenvolviéndose. Por el momento tenemos cumplido este objetivo que habíamos marcado aproximadamente hace un mes. Bueno, ahora sí, para analizar algunos activos. Vamos a arrancar con la acción del Banco Macro. Un segundo. Bueno, como pueden ver, la acción del Banco Macro ya desde el 2009, que venía teniendo una tendencia alcista bastante fuerte, ya inició el 2016, empezamos a ver una desaceleración en esta tendencia, que como pueden ver, empezó a tender a ser más lateral en los movimientos de la cotización del precio. Acá yo tengo marcada esta línea de tendencia alcista, fíjense cómo la respeta a lo largo de los años, con algunos quiebres. De hecho acá lo quiebra y se frena en esta zona de soporte que tenemos marcada, que se ubica en los 135 pesos, luego del del máximo que alcanzó antes de las elecciones PASO en los 350 pesos. Se derrumba, se frena en este nivel. Bueno, acá bastante cercano hay otra zona de soporte en los 152 pesos. Fíjense que también es una zona bastante importante para la acción del Banco Macro. Y bueno, continúa esta tendencia alcista.
se frena en los 284 pesos, en esta zona aproximadamente, que bueno, de congestión para la cotización de este activo. Y bueno, cuando llega la pandemia se vuelve a derrumbar, frenándose en los 135 pesos. Bueno, y yo acá lo que hice fue marcar este canal paralelo alcista, bueno, del último mínimo alcanzado. Fíjense que de este mínimo inicia un rally y bueno, alcanza acá un máximo, descansa, casi que vuelve a tocar la línea, frenándose en la resistencia que teníamos marcada de los 184 pesos y vuelve a caer. Entonces, trazando este canal, esta línea de tendencia para unir los puntos de lo que va a ser la directriz inferior de nuestro canal paralelo y trasladándolo a la parte superior de se ubicaron los máximos más destacados, podemos trazar cuál sería un sendero para tener como referencia para la acción del banco macro. Bueno, de hecho, más en el corto plazo, ya así viendo lo que estuvo pasando en los últimos meses, recordemos que la acción está en máximos históricos y acá podemos ver que parecería haber configurado una figura de hombro, cabeza, hombro. Como se puede ver acá, este es el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro, trazando lo que sería la línea de cuello de esta figura. Recordemos que estas figuras se suelen utilizar como de cambio de tendencia, que bueno, justamente se suelen ver en los máximos de una cotización, como suele estar pasando en el caso de Banco Macro. Y para poder setear un target, se mide desde la altura de la cabeza hasta la línea de lo que es el cuello del hombro, cabeza, hombro, ¿no? Entonces, midiendo la altura desde el máximo de la cabeza hasta esta línea y trasladándola al día de quiebre, que de hecho, si vamos a ver el volumen, podemos ver cómo ahí se produce un incremento en el volumen, en este caso a la baja de la cotización. Podríamos marcar un objetivo en los 230 pesos. Ahora bien, fíjense que tenemos la línea de tendencia del canal paralelo, que como pueden ver que ocurrió acá, está actuando como un soporte que parecería ser bastante importante. Fíjense, recuerden que acá lo testeó 2 veces y acá nuevamente lo vuelve a testear 2 veces. Por lo que a mí me da la impresión de que no estaría llegando a los 230 pesos. De hecho, fíjense que también está utilizando la media móvil exponencial de mediano plazo como, bueno, en primer caso como una resistencia, y en el día de hoy, a este momento, parecería estar utilizándolo como un soporte. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre. Esto capaz podría ser un buen punto de entrada, tomando como referencia el canal paralelo, aunque, bueno, tengan en cuenta que podría llegar a caer en el corto plazo, y este podría ser un objetivo que casualmente casi que coincide con su media móvil exponencial de 200 ruedas. Pero bueno, como saben, esto para mí son herramientas muy importantes, los canales paralelos, para tomar como referencias en las cotizaciones de los activos. Pero bueno, esto fue el Banco Macro. Ahora sí, pasemos a ver otro activo. En el día de hoy reportó sus resultados Despegar, uno de los unicornios argentinos que, bueno, son una de las empresas más importantes del país. Que, bueno, obviamente, como sabrán, Despegar se dedica a todo lo que es turismo y viajes. La acción empezó a cotizar en el 2017. Que, bueno, como vemos desde el inicio de su cotización en Wall Street, mantuvo una tendencia bajista, bueno, que se sigue manteniendo hasta el momento. De hecho, lo podemos ver con el trazo de las medias móviles. Y bueno, obviamente que todo lo que es turismo se vio súper afectado por lo que es la pandemia del coronavirus. De hecho, fíjense cómo se desploma la acción. Si bien la tendencia ya era bajista,
acá la caída es súper abrumadora, hasta que encuentra un mínimo y bueno, vemos acá un retroceso y vuelve a caer casi a la altura del mínimo anterior que había marcado. Y bueno, acá vemos que empieza a recuperar fuerza la acción de despegar y finalmente termina quebrando al alza, de hecho con incremento de volumen, el máximo previo. Esto es lo que se caracteriza como un doble piso, la famosa W de los doble pisos en este tipo que es este tipo de figuras, que se da justamente en mínimos de las cotizaciones de una acción y que obviamente le está precediendo una tendencia bajista. Bueno, en el caso de despegar, acá vemos como la acción lo quiebra con fuerza, con volumen, sigue la tendencia alcista y se frena en esta zona que es en $9,55, que fue un soporte, es el último mínimo más importante para despegar, que actuando como un soporte ahora pasa a actuar como una resistencia y vemos que retrocede. De hecho, esto es lo que se llama un throwback, que bueno, el precio luego de esta alza retrocede y bueno, vuelve a perforar a la baja la zona que tenemos marcada de lo que sería el quiebre de la figura del doble piso. Que bueno, esto puede ocurrir. Yo creo que este es un buen nivel para marcar un stop loss para despegar en el caso de estar invertidos. Pero bueno, como pueden ver, el objetivo acá en este caso se mide desde la altura de lo que sería el techo de esta W hasta el mínimo, trasladándolo al día de quiebre. Ahí es donde uno puede setear un objetivo para despegar, que en este caso tenían $13,24. Pero bueno, obviamente tengamos en cuenta, como dije, todo lo que es turismo y entretenimiento está muy golpeado. Yo creo que la recuperación va a ser en el mediano o largo plazo para este tipo de activos, por lo que yo entiendo que podría ser un objetivo para este tipo de horizonte de tiempo, ¿no? Más al mediano o largo plazo y no tan al corto plazo, y además es súper arriesgado. Pero bueno, la figura me parece interesante, sobre todo como reportó hoy sus resultados. Me parecía bastante valedero para analizarlo el día de hoy. De hecho, hoy fíjense cómo viene teniendo una suba bastante importante. Fíjense cómo se apoyó justamente en la zona de $7,89 que estuvimos viendo recién. Ahora, algo muy importante también, fíjense cómo la media móvil exponencial de 200 ruedas actuó como una zona de resistencia bastante importante en este caso. Fíjense que avanzó hasta ahí y retrocedió. Es más, de hecho, si me animo un poco más, yo creo que podríamos decir que más en el corto plazo, marcando este último mínimo significativo, y yendo al siguiente, parecería estar formando un triángulo, de hecho. Fíjense, o por lo menos esta directriz inferior parecería ser una buena línea de apoyo para tomar como referencia para la cotización de despegar a la baja, digamos, ¿no? Fíjense cómo la testea en varias oportunidades. Pero bueno, en caso de confirmarse con un quiebre al alza de esta figura, también parecería que estamos viendo un triángulo simétrico acá. Pero bueno, esto le falta desarrollo, y en el caso de que ocurra, midiendo la altura del triángulo, trasladando al día de quiebre, un posible día de quiebre, de hecho nos daría un objetivo muy similar al del doble piso. Pero bueno, nada, esto me parecía que era interesante, como les comentaba, para tenerlo en el radar también, ¿no? Recuerden que este activo tiene CDRs, no solamente cotiza en Wall Street. Bueno, ahora sí, yendo a algunos activos del exterior. Una acción que me parece interesante es la de Visa. De hecho, recuerden que nosotros periódicamente subimos informes de portafolios sugeridos. En el último que hemos subido a nuestra plataforma, incorporamos este activo
que si ingresan lo pueden descargar para ver todo el análisis. Así que bueno, me parece interesante verlo desde el punto de vista técnico. Yendo primero para el largo plazo, bueno, podemos ver cómo la acción de Visa inició una tendencia alcista más fuerte. Esto fue a fines del 2016. Si tomamos como referencia este mínimo y nos situamos en el siguiente mínimo bastante significativo para esta acción, podemos trazar nuestra línea de tendencia y trasladándolo a la parte superior, el máximo anterior alcanzado, podemos marcar nuestro canal paralelo, que fíjense que lo ha respetado bastante a lo largo de los años. De hecho, a principios de este año lo había quebrado levemente al alza y luego el gran derrumbe del mercado. Pero fíjense dónde se para. En los $133, que coincide con una zona de soporte previa para este activo. Por eso siempre yo les recuerdo que es muy importante identificar estas zonas. También algo muy importante de los canales paralelos, fíjense lo que sería esta línea media de tendencia dentro del canal. Fíjense que también muchas veces sirve como puntos de apoyo y de resistencia para las cotizaciones de las acciones o de cualquier activo. Fíjense de hecho como en el caso de Visa lo viene utilizando bastante como resistencia y soporte. Fíjense acá en el inicio testeado a veces como resistencia, luego reiteradas veces lo utiliza como un soporte o una zona de apoyo muy importante. Resistencia nuevamente, soporte. Bueno, acá casi que llega, pero fíjense que siempre sirve como una muy buena referencia. De hecho, actualmente, ya yendo más al corto plazo, está funcionando como una línea de resistencia. Que de hecho, acá en el corto plazo lo que podemos ver luego de este mínimo alcanzado y este impulso alcista que vemos metiéndose nuevamente dentro de este canal paralelo. En el corto plazo podemos ver que luego de este fuerte suba empezó a descansar un poco lo que sería el impulso alcista, y como podemos ver está configurando un triángulo simétrico. Acá bueno, se produce un quiebre fallido, vuelve a meterse dentro del triángulo y finalmente lo quiebra y empieza ya por lo menos parecería que está empezando la tendencia alcista. Y bueno, como les comentaba, la línea media de tendencia de este canal paralelo actualmente está sirviendo como una muy buena resistencia que la está testeando actualmente. Así que bueno, este es uno de los activos que hemos incorporado a nuestros informes. Como les comenté, lo pueden descargar desde nuestras plataformas y por eso me parecía interesante para analizarlo. De hecho, fíjense cómo la línea media de tendencia, la media móvil exponencial de más corto plazo, también parecería estar funcionando como un buen soporte para Visa, y parecería que luego de este resetamiento se estaría empezando a visualizar un leve cambio en la tendencia al alza luego de este leve amesetamiento. Bueno, y por último, esta semana también el oro fue protagonista luego de la fuerte caída que vimos la semana anterior. Esta semana empezó a recuperar un poco. Hace bastante que no analizamos el oro. En este caso vamos a ver el ETF GLD. Vamos a poner desde el 2010. Bueno, recordemos que el oro sirve como un activo de refugio frente a las crisis y la incertidumbre. Fíjense que bueno, en la última crisis financiera global, el oro subió mucho, justamente porque los inversores migran a este tipo de activos. Alcanzó un máximo en, bueno, este es GLD, ¿no? En los $184. Esto es el ETF, no la onza de oro. Lo digo por la duda si se presta a confusión. El ETF que busca replicar la cotización de la onza de oro, o sea, busca acompañar la evolución de su cotización.
Luego de este máximo inició una tendencia alcista, como pueden ver. De hecho, acá fíjense cómo respeta a lo largo de los últimos casi 10 años esta línea en varias oportunidades. Encontró su mínimo, esto fue a principios del 2016, encontró un mínimo en los $100 y luego empezamos a ver un cambio en el movimiento de GLD, obviamente que siempre manteniendo igualmente la tendencia bajista, pero en el 2019, cuando empezó la incertidumbre en todo el mundo por la desaceleración en el crecimiento de la economía, además también de el conflicto entre China y Estados Unidos por el acuerdo comercial, en la cotización del oro podemos ver cómo empezó a tener una fuerte aceleración, quebrando al alza obviamente su tendencia bajista de corto plazo. Acá, vimos un primer quiebre fallido, testeándolo, esta zona, y finalmente sí logró quebrarlo, no solamente la cotización, sino también sus medias móviles, lo cual también es importante. Recordemos que las medias móviles sirven para ver cómo viene evolucionando una tendencia. Acá, cuando inició la pandemia, acá se ve una fuerte caída en la cotización de lo que es el oro. Esto pasó porque muchos inversores tuvieron que salir a desarmar posiciones por un tema de liquidez, que necesitaban liquidez. Pero después de esto vemos una muy buena recuperación. De hecho continúa tendencia alcista, como pueden ver. Acá, luego de este fuerte rally, la acción, el ETF se tomó un descanso, formó un canal paralelo, como pueden ver. Esto lo realizó entre abril y junio y finalmente lo termina quebrando con un nuevo rally alcista que llega a los $194 en su máximo. Esto fue de la semana, hace 2 semanas si no me equivoco, superando su máximo histórico previo. Y después vimos un fuerte recorte que fue histórico para el oro, en una sola rueda me estoy refiriendo, ¿no? Y luego de este fuerte rally alcista vemos que, como les comentaba, la acción el ETF está descansando y parecería estar formando un triángulo por lo que estoy viendo, si tiramos un par de líneas de tendencia en el corto plazo, aunque todavía no estaría confirmado. Fíjense que actualmente se encuentra testeando lo que sería la directriz inferior de esta figura, aunque en caso de producirse un quiebre al alza con volumen, podría ser que manifieste la continuidad de esta tendencia alcista. Pero veremos cómo evoluciona. Espero que esto les haya gustado y les haya sido entretenido y que les sirva. Recuerden siempre que lo mejor, además de escuchar lo que dicen otros, es hacer sus propios análisis y seguir estudiando. Recuerden que a través de nuestra plataforma de YOL Academy nosotros tenemos cursos de análisis técnico para el que esté interesado. Así que los que estén iniciando, si quieren aprender, esa es una buena alternativa. Y les deseo una gran semana. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de análisis técnico. Y como siempre, esperemos que les vaya muy bien con sus inversiones. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Es hora de invertironline.com.